Y el tema de hoy es hermoso, porque es una pregunta. Decime una cosa, ¿te gustaría saber, me imagino que sí, por qué la mayoría de nuestros políticos, no todos por supuesto, no todos, pero la gran mayoría de nuestros políticos son unos inútiles, son unos incapaces, son gente que no está preparada para cumplir el rol que se han asignado? ¿Te gustaría saberlo? Porque es una curiosidad, porque tanta sucesión de fracasos y tanta derrota en todos los órdenes. Derrotas cuando se enfrentan las cosas para resolverlas. O sea, ¿por qué tanto insulto? ¿Por qué tanta diatriba? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta decadencia? ¿Por qué tanta inmundicia? ¿Por qué tanto desgaste inútil de gente que va a cumplir un rol, porque son políticos que están en campaña para que sean nombrados por el voto popular y asuman responsabilidades para defender tus intereses? Esos personajillos, esos pobres diablos, esa gente de mala fe que no está preparada, que no tiene capacidades, pero lo está demostrando, y que no tiene una sola idea, un solo ideal para ofrecernos. Curioso el tema, un poco provocador, un poco desbandado del equilibrio, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Entonces te vas a meter en la política, viejo. Me imagino que esa es tu pregunta. No es meterse en la política, porque meterse en la política sería participar. Nosotros somos observadores y el trabajo nuestro, cuando se hace con honestidad, es señalar por qué nos sucede lo que nos sucede, por qué está nuestro país o nuestras sociedades o nuestras comunidades o nuestros pueblos como están, el resultado de quién es. O sea, ¿quién es el que gobierna? ¿Quién es el que conduce? ¿Quién es el que administra? ¿Quién es la persona que planifica? Entonces, cuando nosotros visualizamos los profesionales que se encargan de eso, es cuando podemos hacer responsablemente un análisis de este tipo. Y de eso se trata, no se trata de hacer política. Aquí el tema más bien giraría en torno de si uno posee la idoneidad, o sea, la capacidad para hacer un análisis serio, y no es analizarlo para pasar el tiempo, que sirva, que sea de utilidad para que la sociedad, cuando vaya a tomar las decisiones de que va a poner su voto en la urna, sepa qué es lo que está arriesgando, qué es lo que está poniendo en juego, a quién está autorizando con su acto de justicia electoral, o sea, con su acto de ejercicio pleno de la democracia, cuál es su responsabilidad y sobre quién la está descargando. O sea, a quién nosotros estamos haciendo con el derecho del voto, el derecho de ejercer la democracia en plenitud, a quién estamos autorizando para que maneje con responsabilidad el destino de la nación. Entonces, para hablar de eso hay que tener idoneidad para que cuando uno exprese una opinión, la gente pueda evaluar si esa expresión representa, no sé si su sentimiento, pero por lo menos sus intereses. Y entonces eso no es fácil y es un riesgo. O sea, no cualquiera puede hacerlo. Ya ves que no hay tanta gente que se ocupa de eso. O sea, la mayor parte de los comunicadores de nuestros países, estoy hablando en general, no entran en la batalla de las ideas. O sea, se prenden en lo que le plantan. O sea, le bajan todos los días un modelo, le ponen una agenda, y todo el mundo se lanza a hablar del tema ese, que le plantaron una agenda, el que fuere. Y claro, la agenda generalizada es la distracción. O sea, el poder comunicacional, los medios de comunicación masiva, que obedecen a determinados intereses que no son los intereses generalmente de la nación,
lo que quieren es confundir. Ese es el propósito de ellos. O sea, ellos no están para señalar errores y acrecentar las intelectualidades y las capacidades de la clase dirigente. Ellos están para confundir, para ensuciar el agua, para que se vuelva todo un zafarrancho de mediocridades, de expresiones sin sentido, de bajezas, de expresiones de desprecio, en fin, la negación más absoluta de la inteligencia, la ignorancia, la expresión de todo lo bajo, el instinto menor, el instinto primario. Entonces, hablar de estas cosas tiene que tener una responsabilidad que va direccionada a producir un beneficio. Y no es fácil, no te creas. Ahora, por ejemplo, en la Argentina estamos en el fragor de una campaña política. O sea, todo el mundo está movilizado porque hay unas elecciones dentro de 2 semanas, 1 semana y media, 10 días. ¿Y qué es lo que de qué se trata? Esas elecciones, ¿qué representan? ¿Qué significan para la nación? O sea, está jugándose el destino del futuro, va a cambiar cuando se termine el acto eleccionario y sean elegidos los que fueran elegidos, esa gente que va a asumir una responsabilidad frente a la ley, trae en sus propósitos una propuesta que realmente sea digna de tener en cuenta y decir, bueno, con esto nosotros vamos a encaminar tal o cual falencia que viene soportando la sociedad. O sea, nosotros tenemos grandes desafíos que no han sido resueltos, pero vacíos inconmensurables. Y esta gente que no va a ser la destinataria de una conducción suprema, pero va a ocupar puestos para producir soluciones o producir determinados corrientes de pensamiento que bien pudieran, si no cambiar las cosas, por lo menos ofrecer una orientación futura. Claro, cuando uno ve que todo eso está enmarañado y que esta elección es un simulacro de la manifestación de la mediocridad y que los grandes dirigentes, que son los que conducen a esta gente, no tienen una idea clara, uno dice, bueno, estamos envueltos en esta mediocridad, en esta instancia tan nefasta de la realidad. Y sí, porque a mí, si yo soy un conductor político, soy un dirigente y tengo un puesto determinado de importancia y estoy defendiendo un ideario y estoy cumpliendo una meta, estoy desarrollando un programa, tengo que velar porque quienes me acompañen tengan la suficiente capacidad y preparación para que realmente el trabajo que se realice o el propósito de ese trabajo conduzca a buen puerto y por lo menos, si no resuelvo el problema, se encamine a una solución posible en un determinado tiempo. Pero si yo soy un dirigente, que porque un tipo o una tipa, porque no son personas, son tipos o tipas, por si los escucha su vocabulario, cuando se enfrentan a una cámara en la televisión o cuando tienen expresiones en la radio, ¿cuál es su vocabulario? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el alegato que ellos proponen? O sea, ¿cuál es lo que ellos están luchando para imponer y que la sociedad reciba un beneficio a futuro? Entonces, cuando un líder ve que toda esa gente que lo acompaña no tiene la medida que realmente requiere la realidad, y yo no sé qué clase de liderazgo tendrán esos que son presidentes o vicepresidentes o ministros. Entonces, todo eso es bueno saberlo. En realidad, la política y los políticos en Argentina tienen una gran deuda moral con los habitantes, con los ciudadanos. Y esa deuda moral se extiende a lo social, lo político, lo cultural, lo económico. O sea, una carencia generalizada de valores. Y supuestamente el que conduce es el que rescata
los recursos, los recaudos para que esos valores afloren. Y nosotros, lejos de esos logros, vemos que cada vez hay mayor decadencia. O sea, cuando escuchamos la expresión de los políticos, de los candidatos, o sea, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿les han oído hablar de algún proyecto? Escuchen bien lo que les estoy preguntando. Algunos de todos los candidatos que van a triunfar en las elecciones, no importa del partido que fuere. ¿Les han oído ustedes hablar de algún proyecto de que su presencia en los estrados, en las cámaras, en los lugares, ya sean intendencias o gobernaciones o diputaciones, o en fin, el lugar que le corresponda? ¿Han hablado de algún propósito? ¿Han escuchado a alguien de todos esos, generalizados, que se han presentado con un plan de trabajo y que hayan mostrado, o que hayan por lo menos mencionado que tienen un equipo de tarea ocupándose de analizar la problemática para proponer soluciones? ¿Hay alguno de esos que ustedes van a votar mañana o pasado dentro de 10 días que haya escrito algún libro con el ideario de su propósito político, de por qué está volcado su vocación hacia la política y cuáles son sus fundamentos y principios? ¿Hay algún libro escrito de alguno? ¿Se los ha mostrado? ¿Hay algún panfleto? Entonces, todo eso es el cuestionamiento, es la pregunta. Vamos a legalizar ¿a quién? ¿A quiénes? Vamos a poner, o sea, nosotros buscamos generalizadamente un cambio. Esto, lo que está funcionando, no está funcionando. O sea, todo esto, en todos los órdenes políticos se suceden, los problemas siguen, en vez de resolverse, acrecentándose. Cada vez hay mayor pobreza, cada vez hay mayor marginación, cada vez hay mayor desencuentro, cada vez hay mayores valores perdidos, cada vez hay menos educación, cada vez son mayores los compromisos con los foros internacionales, en fin, cada vez hay más problemas. Y ya no digamos los menores, los mayores, o sea, los que conducen, escriben libros para contar su historia personal, para contar sus puerilidades, pero no escriben libros para que hablen de un proyecto. O sea, que digan, vamos a hacer esto, lo vamos a financiar de esta forma, aquí está la proyección, en fin, lo que debe ser un proyecto de país. Yo quisiera que ustedes me dijeran si han leído algo o alguien de algo que les haya presentado un proyecto de país. De la gente que ustedes van a votar ahora, dentro de una semana, o de los que ya votaron. Miren cómo está el país. O sea, si miramos para atrás, no ha habido un solo proyecto de hace 50 años. Han sido proyectos que nos han impuesto y ve cómo hemos terminado. ¿Qué deberíamos pensar entonces? Que nuestro propósito es demasiado desproporcionado al cuestionar a todos los dirigentes políticos que nos han gobernado en los últimos 40 años, 50 años. O sea, porque el problema no es que estos lo hicieron bien y que aquí están los resultados. El problema no hay resultados. O sea, los resultados es que cada vez hay mayores problemas sociales y en todo orden. Entonces el cuestionamiento sería decir, bueno, muy bien, esta gente no funciona. Hay escuelas de preparación para preparar futuros dirigentes. Nosotros nos hemos cansado de hablar de eso. Está harto uno de estar sugiriendo ideas. No diciéndole hay que hacer esto, sino sugiriéndole hay que preparar cuadros. Para preparar cuadros hay que poner escuelas de formación política, pero no formación política para que vayan a leer lo que escribió Perón hace 50 años. Eso no es formación política. Un profesor que tenga la capacidad de tomar la realidad y decir esto no ha funcionado, esto no ha funcionado, esto no ha funcionado, esto no ha funcionado, ¿por qué? Y ahí convocar a todos para analizar el por qué. Y entonces ahí el que sabe, el profesional que sabe, dice, bueno, si todo esto no ha funcionado,
habría que intentar sobre esta línea, sobre esta corriente de pensamiento, sobre esta posibilidad, sobre este tipo de proyecto. O sea, no hay un proyecto, entran con las ganas de gobernar y empiezan a repartir bolitas, empiezan a repartir puestos. Y están capacitados para... Se necesita un ministro, a ver quién es el amigo del amigo. Un ministro para una responsabilidad extraordinaria es un pelagato que no tiene pero la más mínima idea a lo que él va a representar como el máximo referente. Entonces todo eso nosotros no tenemos gente dentro de nuestro equipo, de nuestra sección, de nuestros factores, de nuestro lugar, que haga una pregunta, que lleve a un análisis, que convoque a la gente de pensamiento. No lo tenemos. Y entonces vemos que desfilan y se presentan y ocupan espacios extraordinarios, hablando de estupideces. Va a un lugar de la televisión teniendo una oportunidad o la otra. Si va alguien, como se puede observar, que tenga realmente consistencia y que tenga solvencia moral y capacidad intelectual, no lo dejan hablar. O sea, no se presenta una persona con alguna idea que realmente salga de lo común y no lo dejan hablar. Entonces, todo eso es cuestión de análisis. Fíjense que si a cualquiera de nosotros se nos ocurriera evaluar las posibilidades que tiene el futuro de la Argentina, decir, bueno, ¿cómo va a ser dentro de 10 o 20 años? Que hubiera curiosidad, que hubiera necesidad, que hubiera inquietud. Y entonces ve la clase de dirigentes que están en el candelero ahora, que van a ser, muchachos, la juventud, o sea, el recambio. Escúchenlos, a ver si hay alguno de todos esos dirigentes de la Cámpora, por ejemplo, que son muchos, y en todas partes. Y no necesitas estar en el candelero. Si has escrito un libro sobre un proyecto de país, o si lo has oído hablar en alguna conferencia sobre el propósito de lo que el país requeriría y si tiene idea de lo que se pudiera hacer. Y ahí tenés la solución de respuesta para cómo va a ser la Argentina dentro de 20 o 30 años. Ahí la tenés. ¿Qué vas a esperar? ¿Qué tipo de milagro podés esperar de esa gente que se pelea en público y que dice palabras soeces detrás de otras y que están fundados por odios y por resentimientos y por expresiones primarias? Esa gente no sirve para nada. No es que ahora van a llegar a ser diputados o que lo fue. No, esa gente no sirve, no tiene capacidades. Pero no es que uno lo está descalificando porque uno está tratando de ocupar su lugar. Lo está descalificando porque se descalifican ellos solo cuando hablan. No es que necesita que lo descalifiquemos nosotros. Ellos cuando se presentan en la televisión, en la radio, en donde fueren, cuando los entrevistan en algún lugar, pero también tenemos que ver el contexto, porque ese sería el texto, pero el contexto de por qué se produce eso, ¿quién instala todo esa confusión? ¿Quién es el que instala y a quién beneficia? ¿Hay alguien que lo analice y que lo explique minuciosamente para que la gente lo entienda? Y que cuando va a votar, claro, lamentablemente cuando va a votar, ¿a quién va a votar si no es a esos que le señalan? ¿A quién otro pudiera votar? ¿A quién otro que realmente traiga una idea esclarecedora y realmente redentora hacia el futuro con una proyección realmente de verdaderos cambios? No hay, no han aparecido, no están. O sea, no sé si ustedes los verán, porque yo no los veo por ninguna parte. Y estas inquietudes se las dejo para que ustedes las analicen. Fíjense que la Cámpora es una institución que va a tener 15, 18 años, no sé si no 20, que supuestamente es una institución de formación política, o sea, una institución de formación de cuadros políticos para un futuro proyecto de gobierno. Entonces yo le preguntaría al director de la Cámpora o a quien fuere, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto de nación que tienen ellos? ¿Dónde está? ¿En qué parámetros está escrito?
¿Dónde está el alegato de su presencia? ¿Dónde está su constitución de la proyección futura? ¿Dónde están sus planes de gobierno? ¿A dónde está escrito? ¿A quién podemos recurrir para decir, bueno, sí, la cámpora son cuadros políticos que realmente fulano es capaz para esto, el otro es capaz para esto, y que presenten por lo menos 10 personas? Tendrían que ser un equipo ya de gobierno, porque supuestamente van a ser los que van a gobernar el futuro del país, supuestamente. Entonces, ¿quién es capaz para qué cosa? Y realmente que tenga solvencia y que sea creíble y que sea inteligente y que tenga la capacidad para realmente mostrar que es capaz de realizar un proyecto. Nadie sabe, es un montón de voluntades, entusiasmo, sin proyección. O sea, Máximo Kirchner, que supuestamente es el que conduce eso, ¿qué ha escrito? ¿Dónde sale un libro escrito donde habla de su proyecto político? Porque es un hombre que está bendecido por la providencia, lo ha puesto en un lugar de privilegio, tiene capacidades el muchacho, no es que le vamos a negar que no es un inepto, no, tiene capacidades, pero ¿cuál es su proyecto? Pero no es porque no ha tenido oportunidades, porque oportunidades son las que les ha sobrado. No solamente han tenido el poder y el gobierno, los que los patrocinaban, sino han tenido el presupuesto. O sea que han tenido dinero, que es lo que más dificulta una lucha cuando se lucha por ideales y no se tiene posibilidades económicas. Ellos han tenido todo en sus manos. Incluso se les ha sugerido, personalmente, se les ha sugerido ideas para que conformen un equipo de asesoramiento para prepararse para una hipotética responsabilidad importantísima. La soberbia y todas esas cosas nos han permitido que ellos se capaciten, que ellos nos puedan demostrar o que puedan mostrarle a la ciudadanía que realmente están preparados y capacitados para asumir responsabilidades. Sí, hay funcionarios que están ahí cubriendo puestos, tapando agujeros, pero preparados para asumir la responsabilidad de la conducción del Estado sobre una doctrina filosófica o un proyecto escrito, planificado, porque tuvieron suficiente tiempo para planificar el país que se requiere y se necesita. Yo no sé si la cámpora tendrá algo escrito, a lo mejor lo tiene bajo 7 llaves porque tiene miedo que se lo copien. Es como si yo tuviera miedo que me copies el video. Entonces, todas esas cosas hay alguien que se las tiene que decir. Y sobre todo ellos que tienen poder, porque tienen poder, están en el gobierno y están protegidos para hacer lo que cualquier capricho se les ocurra, debieran entender esto, para mejorar ellos, porque ellos van a ser en última instancia los que realmente van a heredar todo este problema. Y este problema es un problema muy grande que si no hay creatividad e inteligencia no lo van a resolver. Porque sean la cámpora, porque se digan que son peronistas o porque las 20 verdades y todo eso. Con eso no resuelven las cosas. Las cosas se resuelven con inteligencia y con capacidad que se aprende. Las capacidades se aprenden. Todo en la vida se aprende. Entonces, nosotros cuando vemos todo este grupo de gente que ahora está en la palestra luchando por que sean votados, y los ve todo y da tristeza, da pánico. No sé si habrá alguno que salga a defenderlos, que salga a defenderlos con sustento y con fundamento, porque salir a defenderlos así airadamente, sin tener un propósito y un argumento, pues cualquiera sale. Entonces, nosotros lo que buscamos no es la crítica, por la crítica en sí. Entonces buscamos que todos los cuadros con posibles responsabilidades de futuro se perfeccionen, se capaciten y planifiquen para que la gente sepa qué, porque la gente se va a sumar a un proyecto en la medida que se sienta incorporada, en la medida que se sienta no solamente identificada, sino en la medida de decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer en ese proyecto futuro? No sé si nos entendemos. Por lo tanto, el país desmembrado que tenemos con tantos problemas de todo índole,
económico, político, social, cultural, en fin, de todo orden, blasfemia, odio, resentimiento, es producto de que faltó un proyecto. Faltó proyecto, faltó una planificación, faltó una hoja de ruta. Ese es el resultado de la improvisación. O sea, ¿qué vamos a seguir en la misma? O sea, no me traigas nombre, tráeme resultados. Porque un hombre pudo haber hecho un determinado éxito, un determinado acierto en 3 años y después se cayó todo. Quiere decir que el resultado fue nefasto. O sea, hablemos de resultados. Y si vamos a guiarnos por los resultados, pues carecemos de toda posibilidad de que podamos mostrar resultados que acorde con las posibilidades nos hayan beneficiado. Tenemos un país desquiciado, un país destruido en todos los órdenes, desgraciadamente, no es para vanagloriarse. Y si no mejoramos, si no nos orientamos, si la nueva dirigencia no entiende por su soberbia, por su ineptitud o por esas cosas que tiene la gente que no tiene preparación intelectual, y vamos a seguir 50 años más así, sometidos al rigor de los caprichos de los poderosos internacionales que nos van a someter. Mientras no preparemos cuadros realmente con inteligencia y que tengan, cuando van a asumir una responsabilidad, saber qué es lo que están haciendo porque hay una planificación previa, y vamos a seguir con estos resultados. O sea que estas elecciones es una vergüenza. Y si los escuchan ustedes, van a estar de acuerdo con lo que se dice en este espacio. Tenemos que tratar no de juzgarlos, de mejorar esto entre todos. O sea, tenemos que buscar las soluciones entre todos. Y la solución es preparar cuadros y de gente que realmente tenga un proyecto. No se puede salir todas las mañanas con lo que se le ocurrió en la noche en los sueños, a gobernar un país. En fin, espero que coincidamos alguna vez, y en eso está el destino de nuestra patria y el destino del continente, que más o menos pasa lo mismo en todas partes. En fin, te mando un gran abrazo y mañana, ¿qué querés que te diga? Mañana nos volvemos a encontrar.